Buenos días. Este ejercicio de la etapa del diagnóstico presenta el calendario estacional y las estrategias para lidiar con la escasez de alimentos. Los objetivos de este ejercicio son describir el calendario estacional de la comunidad y reflexionar sobre el periodo de escasez de alimentos. Vemos que el periodo de escasez de alimentos es uno de los objetivos principales del trabajo de las ECAs sobre nutrición y plantas alimenticias locales. El segundo objetivo es discutir qué estrategias adoptan los hogares durante el periodo de escasez de alimentos. Y finalmente es discutir y reflexionar sobre el papel que juegan las plantas alimenticias locales como parte de estas estrategias. Primero se tiene que definir el calendario. Para ello se divide y se va a trabajar en subgrupos. Preguntar a los participantes de cada subgrupo cuándo consideran ellos que empiece el año y establecer ese mes como punto de inicio del calendario anual. Dibujar en la parte superior de una hoja de gran tamaño una línea horizontal que comience con el mes que los participantes indicaron. Luego señalar los 12 meses del año a lo largo de la línea y pedirles que mencionen las estaciones y otros periodos del año que también reconozcan. Indicar todos los periodos debajo de esa línea. Luego se completa el calendario. Para ello se hacen las siguientes preguntas. ¿Cuándo recibe un mayor ingreso? Mayores ingresos relacionados a la agricultura y actividades que no están relacionadas a la agricultura también. ¿En qué época del año se cosechan los principales cultivos? ¿Cuándo gasta más dinero y recursos para conseguir alimentos? ¿Cuándo no tiene suficiente acceso a alimentos de buena calidad? Todas estas preguntas van a ayudar a los participantes a identificar cuándo es el periodo de escasez de alimentos y cuándo es el periodo de abundancia también, que es la principal pregunta. Luego, una vez que sabemos cuándo ocurre ese periodo de escasez de alimentos, queremos saber cuáles son las principales características del periodo de escasez de alimentos y se le pregunta a los participantes. Algunos ejemplos, solamente a manera de ejemplo de características del periodo de escasez son tener bajos ingresos, tener gastos elevados, que no haya acceso a alimentos de buena calidad o que esto ocurra antes de la cosecha de los cultivos principales. Hay muchas otras posibilidades también. Dejemos que los participantes hagan una lluvia de ideas y esto va a cambiar de comunidad en comunidad. Ahora llegó el momento de enumerar las estrategias. Ya sabemos que hay un periodo de escasez de alimentos, ya lo hemos descrito. Ahora, ¿qué estrategias adoptan los hogares para enfrentar la escasez de alimentos? Entonces, hay que escribir cada estrategia en una tarjeta. A manera de ejemplos, estos son algunos ejemplos de la fase 1 del programa y también de la literatura, por ejemplo, de índices de estrategias para lidiar con escasez de alimentos existentes. Por ejemplo, estrategias son cambios en el tipo de dieta, consumo de alimentos menos preferidos, consumo de alimentos de menor calidad, reducción del tamaño de las raciones, alimentación de los niños sobre la de los adultos, alimentación de los miembros de la familia que trabajan en detrimento de los que no trabajan, compra de alimentos a crédito, venta de bienes para comprar alimentos, préstamos de dinero, migración temporal, envío de niños a comer con amigos o parientes, mayor recolección de plantas alimenticias silvestres, aumento de caza o de la pesca, consumo de partes de cultivos que no se consumen en el periodo de abundancia, consumo de los residuos de los cultivos y consumo de plantas que están estigmatizadas, por ejemplo, que son asociadas como símbolo de pobreza o de atraso, intercambio recíproco de alimentos y de horas de trabajo, y también reducción de gastos no alimenticios para comprar alimentos. Puede haber muchas otras opciones más. Ahora llegó el momento de evaluar la severidad de cada una de las estrategias. Para ello, se clasifican las tarjetas donde está cada estrategia de acuerdo a su severidad, de acuerdo a su grado de severidad. Y se puede hacer como un juego de cartas, serían 3 pilas de cartas, 3 pilas de estrategias. En la primera pila tendríamos las estrategias más severas que son utilizadas en los periodos de escasez más extremos. A ellas le podemos dar el valor de 1. Luego tenemos la segunda pila que son de severidad media
Y la tercera pila de estrategias sería aquellas estrategias menos severas que son utilizadas en condiciones menos extremas. A ellas les daríamos el valor 3. Ahora llegó el momento de discutir el rol de las plantas alimenticias locales para ayudar a enfrentar las temporadas de escasez de alimentos. Para ello, algunas preguntas que se pueden discutir en los subgrupos es: ¿a qué estrategias podrían contribuir las plantas alimenticias locales? ¿Qué plantas están disponibles durante el periodo de escasez de alimentos? ¿Qué plantas se pueden conservar para que estén disponibles durante el periodo de escasez de alimentos? Para ello, se puede hacer dos cosas. Se puede distribuir las plantas de la lista de la ECA, las 25 o 30 plantas, entre los subgrupos. Y a cada subgrupo puede discutir sobre 5 o 6 plantas que le correspondan. O también se puede discutir en el plenario, mostrando la lista de 25 o 30 plantas. Llegó el momento de la plenaria. En la plenaria, cada subgrupo va a presentar sus resultados. Los resultados respecto a las épocas de escasez de alimentos y la característica de la época de escasez de alimentos. Los resultados con respecto a las estrategias que utilizan para lidiar con la escasez de alimentos y los grados de severidad de las distintas estrategias. Y los resultados con respecto a las plantas alimenticias locales que son utilizadas o que se pueden utilizar en tiempos de escasez. Finalmente llegó el momento de informe y documentación. Para ello, el facilitador o facilitadora va a reportar la información más importante, ya que reportar las respuestas a todas las discusiones y todas las preguntas que se hicieron sería demasiado. Para ello, podemos ver en el slide la matriz. Es una matriz donde en una columna, en la columna izquierda, se escribiría cada una de las estrategias que se utilizan para lidiar con la escasez de alimentos y a la derecha sus respectivos grados de severidad. Asimismo, también es importante reportar cuáles son los meses que corresponden al periodo de escasez de alimentos. También las características del periodo de escasez de alimentos y el rol de las plantas para poder lidiar con la escasez de alimentos. Luego la lista de cuáles plantas están disponibles durante este periodo de escasez. Esto es clave para saber en qué plantas nos podemos enfocar en las actividades de las secas que se van a llevar a cabo. Y también las listas de plantas que se pueden conservar para que estén disponibles en los tiempos de escasez. El mensaje principal de esta presentación es que las plantas alimenticias locales juegan un papel muy importante para afianzar las estrategias de los hogares durante los periodos de escasez de alimentos.